Egunon. 7 de octubre de 1571 es el año y el día y el mes en el que se produjo la histórica y famosa batalla de Lepanto. Digamos que es un momento interesante e importante, pues las consecuencias directas fue reforzar la hegemonía cristiana en el Mediterráneo sobre el Imperio Otomano y sus corsarios aliados. Fue fundamentalmente una liga santa entre el Imperio Español, la República Veneciana y los estados pontificios, en los que participó también la República de Génova, la Orden de Malta, el Ducado de Toscana, el Ducado de Saboya, los Caballeros de San Lázaro y la Orden Militar de San Esteban. Fundamentalmente unas ciudades-estado italianas, el Papado y España contra el Imperio Otomano. ¿Por qué no participó Francia, por ejemplo? Porque en los tiempos de Felipe II estaba aliada del turco. No había que llegar a los tiempos del cardenal Richelieu o el cardenal Mazarino para entender una concepción de la religión en tanto en cuanto a la servidumbre de lo político e institucional, lo político del reino de Francia. Porque el cardenal Richelieu fue especial fariseo en entender que la política estaba subordinada a lo personal y lo religioso estaba subordinado a lo personal y a lo político, en tanto en cuanto se supone que todo religioso debe de estar vinculado al Vaticano y a asumir las órdenes de la infalibilidad del Papa. Pero el señor Richelieu estaba fundamentalmente a las órdenes de su rey, el rey de las Francias. Y no tenemos, por tanto, que esperar al señor Richelieu, que no es del siglo XVI, sino de posterior, a entender que el reino de Francia no se casa ni con nadie a pesar de ser mayoritariamente cristiano. Y por tanto llegó a un acuerdo que muchos no entendieron en el momento de Felipe II como rey de las Españas con el Imperio Otomano, y pues, como estaba aliado, pues no podía ir a la guerra contra su querido aliado. Inglaterra, ¿por qué no? Pues porque ya en ese momento tenían su propia iglesia, se habían comprado su propia iglesia anglicana después de que Enrique VIII quería divorciarse por no sé cuánta vez y no le dejó el Papa. Y dijo, pues rompo la baraja y me fundo su iglesia. Y eres el cabeza de su propia iglesia y para salvar el culo al Papa, pues mejor se queda en Londres. Digamos que la victoria en Lepanto, en el inicio del Golfo de Patria, si ven Grecia, pues tiene en la zona intermedia entre lo que es la zona de la antigua Esparta y la conexión con el resto de la Grecia balcánica, hay una especie de península y bueno, pues hay una entrada desde la zona occidental, que es una entrada de mar, pues a la entrada misma de ese Golfo de Patria, bueno, pues es donde se produjo la batalla de Lepanto, que se produjo en parte porque los otomanos habían conquistado Chipre un poquito antes, que llevó a la forma de entenderlo en tanto en cuanto pensaron, bueno, perder la flota en Lepanto es como un rasurado de la barba. Perder los cristianos Chipre era como perder un brazo, tener la amputación de un brazo. Fue, por tanto, una batalla en cierta manera marítima y con relevancia hacia el futuro de lo que sería la realidad en el Mediterráneo. Hasta posteriormente ya no tendrían la presencia que tuvieron los piratas y los corsarios y todo esto en el Mediterráneo occidental, es decir, desde Malta hacia la columna de Hércules, hacia el estrecho de Gibraltar. Luego siguieron teniendo una cierta importancia en el Mediterráneo oriental, pero ya no fue lo que era, fue por tanto en el mar un punto decisivo. Y en parte, cosas que pasaron entonces las estamos sufriendo ahora.
Porque, sin desmerecer lo que pasó en la batalla de Lepanto en su momento, con Don Juan de Austria, la participación de Cervantes, toda la mitología que luego se celebró en tanto en cuanto fue una batalla sostenida por muy pocos o por fundamentalmente un solo gran contendiente como era el Imperio Español, y sin la ayuda del resto de grandes potencias europeas, frente al todopoderoso en ese momento Imperio Otomano de Sulaimán el Magnífico. Bueno, pues pudieron ganar y bueno, pues tenemos pues en este momento Chipre, que es aliado en parte, por lo menos en términos energéticos, con Israel y tratan de bueno, hay una gran bolsa de hidrocarburos bajo esa zona del Mediterráneo Oriental, que en parte por las consecuencias de la Primera Guerra Mundial y de las guerras balcánicas y de los tratados posteriores a la Primera Guerra Mundial con el Imperio Otomano y de la guerra greco-turca del año 1921-1923, pues las islas del Dodecaneso, del Egeo, son fundamentalmente griegas, a pesar de que Turquía no lo reconoce. Y luego tenemos que la zona de Turquía del norte, de Chipre del norte, ocupado militarmente por Turquía en el año 74, formalizando a partir del año 2004, 30 años después, que un Estado miembro de la Unión Europea está ocupado militarmente por un no miembro, pero miembro de la OTAN, y que luego pues tiene sus comportamientos neo-otomanos bajo el imperio de Recep Tayyip Erdogan, que es capaz de llevar a Santa Sofía en una zona neutral a volver a ser una mezquita, que es lo que fue después de 1453, cuando entran los otomanos en Bizancio, convirtiéndola en Constantinopla y después en Estambul. Bueno, pues así tenemos que están tratando de volver a lo que antes era Santa Sofía, una basílica bizantina, a volver a ser una eh, mezquita otomana. Y están tratando de otras iglesias bizantinas, que luego fueron transformadas en otra cosa, primero en mezquitas y luego fueron sacralizadas, laicizadas por el presidente Mustafa Kemal Atatürk, padre de los turcos y padre de la Turquía laica que está desmontando Recep Tayyip Erdogan. Pues tenemos que está llevando a una política neo-otomana y ha llevado a un acuerdo con la Libia descompuesta y estructuralmente fallida, para un corredor marítimo en el que poder tener una posibilidad de hacer prospecciones marítimas entre bueno, pues, Turquía y Libia como títere para justificar ese acuerdo en el mar, pasando por encima de la soberanía griega en las islas y pasando por la temática controvertida en cuanto a Chipre y la división entre la República del Norte de Chipre, solamente reconocida por la propia Turquía, y la Chipre del Sur, con acuerdos en materia de hidrocarburos y de suministro futuro a la Unión Europea con Israel, y el acuerdo de Grecia con Egipto, que se solapa con la disposición de Turquía con Libia. Pero claro, ¿con qué Libia? Porque por lo menos hay tres Libias. La Libia de... Bueno, mejor no decir, porque son diversas facciones apoyadas por... Bueno, incluso hay probablemente una cuarta Libia, la de los Tuareg. Bueno, pues... Claro, es un espacio difícil y comprometido, pero Chipre es parte de la Unión Europea y digamos que Grecia es parte de la Unión Europea y parte de la OTAN. Y por tanto, en una decisión dentro de la OTAN y de la Unión Europea, yo creo que hay que apoyar decisivamente y decididamente las posiciones de Chipre y de Grecia. Así de claro y así de sencillo.
Y esto, por tanto, es una consecuencia, en cierta medida, o una repetición de las tensiones que vienen, por ejemplo, de la batalla de Lepanto y en este aniversario del 7 de octubre de 1571 a 7 de octubre de 2020, debemos de recordar que la firmeza y el valor, a pesar de ser pocos o no tener el apoyo de otros, esperemos que en este caso sí haya el apoyo de otras potencias a nivel europeo, sí puede llevar a la victoria, a pesar de que la victoria para muchos, para el uso y disfrute de muchos, haya sido cimentado sobre el combate de unos pocos. Y por tanto, hay que tener el valor de reconocer que los derechos de Grecia sobre las islas del Egeo del Dodecaneso es legítimo, que tienen su derecho a las aguas territoriales, a la zona económica exclusiva, y por tanto los derechos de Grecia y de Chipre deben de mantenerse y de sostenerse más allá de la futura reunificación de Chipre bajo los designios de Nicosia, que debe amparar la propia Unión Europea, y de la vinculación del acuerdo entre Chipre e Israel cara al suministro de gas y puede que incluso de petróleo hacia la Unión Europea para reducir el suministro de gas y petróleo ruso, lo cual nos vendrá fantásticamente geoestratégicamente. Y por tanto también garantizar el acuerdo entre Egipto, un aliado en la zona, y Grecia, un país miembro de la OTAN y de la Unión Europea. Estos dos acuerdos son estratégicos y deben de ser defendidos por Bruselas hasta las últimas consecuencias. Porque el señor Erdogan, si se ve presionado, probablemente vea posibilidades de retirarse, de ser una retirada estratégica antes de que una próxima elección presidencial en Turquía pueda dar posibilidades a un laico que vuelva a ganar la presidencia y recuperemos una cierta vocación de valores europeos y occidentales en el marco de la Turquía que renueve sus votos por el legado de Mustafa Kemal Atatürk y olvide la peor parte de lo que nos ha ofrecido Recep Tayyip Erdogan como heredero sobrevenido y autodesignado de Suleimán el Magnífico, ese que falleció sabiendo que había sido derrotado en Lepanto, a pesar de que le quitara hierro, diciendo que la parte importante había sido la pérdida de Chipre y no la pérdida de la flota en Lepanto, porque se podía volver a renacer, a pesar de que la madera que ameritaba la construcción de la flota que fue hundida en Lepanto pues no pudo ser reunida hasta muchísimo más tarde y no hubo posibilidades para hacer el mismo pressing que habían tenido antes de Lepanto, con lo cual efectivamente, se reconozca o no, fue un punto de cambio en el Mediterráneo, fundamentalmente en el Mediterráneo occidental, pero en general en todo el Mediterráneo, a la presencia de los turcos y los aliados de los otomanos. Y por tanto hay que buscar ese punto de cambio, diplomáticamente si se puede, y si no, hasta las últimas consecuencias, en la confrontación con Turquía y sus aspiraciones geoestratégicas y geopolíticas, en tanto en cuanto debemos apoyar a los griegos, a los chipriotas y a ese pequeño pero legítimo, democráticamente inexpugnable Estado de Israel. Sin más, aparte de recordar esta efeméride, eskerrik asko, agur bero bat, beti jelpean.